Lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Le doy gracias a todos los que organizan este hermoso seminario, a nuestros hermanos que ponen tanto esfuerzo. Hermano Fernando, gracias por esta invitación. Quiero animarlos a todos, hermanos, a que vengan cada vez que se efectúa este seminario bíblico, que verdaderamente es bíblico. Otros seminarios se dedican a otras cosas, pero el seminario bíblico de Houston es bíblico verdaderamente. Por eso ese es el incentivo principal para que ustedes y yo estemos aquí, y yo me siento privilegiado de que me hayan invitado una vez más para exponer la palabra de Dios. Y estos textos, dos que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, son la base de nuestra lección esta tarde. Al recibir la invitación y los temas que se me asignaron para compartir con ustedes, miraba yo los temas que tenían los demás hermanos, y todos ellos muy interesantes, cubriendo diferentes facetas de este tema tan precioso que se llama En tiempos difíciles, Dios. Y en las lecciones que hemos estado escuchando, entendemos que no solamente en tiempos difíciles, sino en todo tiempo, Dios es nuestra única alternativa, pero particularmente en tiempos difíciles como en los que ahora estamos viviendo nosotros. Y mirando los diferentes temas, quise yo, hermanos, enfocarlos, los que a mí me tocan, desde otro punto de vista, porque se ha estado hablando mucho acerca de la fe de cada uno de nosotros siendo probada de diferentes maneras, y yo aprecio las excelentes lecciones que hasta este momento se han presentado desde esta tribuna. Y quiero contribuir de alguna manera con otro enfoque sobre el mismo asunto, para tratar de enriquecer un poco el pensamiento de estas conferencias. Entonces, tomando en cuenta el título de la lección, Victoriosos bajo el fuego de la prueba, quisiera enfocarme más en la victoria que es posible para cada uno de nosotros. Por eso utilizo 1 Juan capítulo 5 cuando habla acerca de que nuestra fe es la victoria sobre el mundo. El Señor Jesús mismo dijo, yo he vencido al mundo. De manera que de eso vamos a estar hablando. La victoria que podemos obtener cuando la fe de Jesús está en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias bajo las cuales estemos. Y hablando de victorias y derrotas, hermanos, la historia de las capitulaciones, de las victorias, de la firma, de la derrota de algunas potencias es larguísima a lo largo de la historia del hombre. Dos muy cercanas a nosotros son, por ejemplo, la que se firmó el 2 de septiembre de 1945 sobre el acorazado Missouri, cuando Memoro Shigemitsu, secretario de Relaciones Exteriores de Japón, a nombre del emperador Hirohito, firma junto con el general Douglas Eisenhower la rendición del Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es, hermanos, una ceremonia que ustedes pueden ver las fotografías todavía, cómo es que suben aquel acorazado, aquella comitiva de dignatarios japoneses con caras muy adustas y hasta molestas, y todavía se puede ver, hermanos, allí las fotografías cuando aquellos hombres están firmando aquella capitulación. Una más cercana a la historia nuestra, que la gran mayoría, si no me equivoco, de nosotros somos de origen mexicano, es la que se firma el 15 de mayo de 1867. En Querétaro, el general Escobedo recibe de Maximiliano de Habsburgo su espada en señal de rendimiento ante las fuerzas del ejército republicano. Y finalmente, pues todos conocemos el final de esa historia, cómo es que el fallido imperio de Maximiliano llega a su fin en el Cerro de las Campanas. Quienes quieran ver con sus propios ojos el escenario histórico en el que ocurrió todo esto, vengan a visitarnos a Querétaro. Ahí encontrarán amigos y hermanos en Cristo y una ciudad preciosa que visitar.
Pero, hermanos, ninguna capitulación tan memorable como la que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, anuncia en los albores del tiempo, cuando en Génesis capítulo 3 y versículo 15, hace un anuncio el Señor y una declaración de guerra cuando dice a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú andarás acechando su calcañar. En este pasaje tan memorable, que es el germen profético de la Biblia, se hace, como dije hace un momento, una declaración de guerra y el anuncio de el vencimiento de las fuerzas malignas de Satanás, y cómo es que Dios lo anuncia con anticipación, y todo lo que la Biblia, hermanos, dice desde Génesis 3:16 hasta el último versículo del Apocalipsis es la historia de cómo Dios cumple la promesa de que en guerra, y esa guerra habría de finalizar con la victoria del ejército divino, el ejército de Dios. ¿Cómo es que haría todos los intentos a lo largo de la historia por frustrar los planes de Dios de mandar a la simiente al mundo, a Cristo Jesús, a su Hijo, para efectuar la redención del género humano? Podemos revisar toda la Biblia, y toda la Biblia no es otra cosa, sino la crónica de una muerte anunciada, de una victoria final de las fuerzas divinas. Y esto, hermanos, es lo que está diciendo la Biblia a lo largo de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. La fe en Cristo, la fe en Dios, es la que vence a Satanás, la que vence al mundo. Y Satanás va a lanzar sus dardos de fuego contra nosotros, contra los hijos de Dios. Y no va a poder hacer nada, porque todo está perfectamente planeado para que Dios y su pueblo logren la victoria final. De manera que, pues, podemos hablar desde muchos puntos de vista acerca de esto, pero, hermanos, la verdad es que este otro aspecto, este otro enfoque es apasionante. Y la pregunta que voy a contestar esta tarde en base al tema asignado es: ¿cómo se logra la victoria aun cuando estamos a veces apabullados por el fuego de la prueba? Satanás va a lanzar sus mejores armas, sus más terribles y devastadoras armas en contra del pueblo de Dios, en contra del Hijo de Dios. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, podemos lograr la victoria bajo el fuego de la prueba? Esta lección, entonces, tiene como propósito, hermanos, decirnos en primer lugar que sí es posible la victoria, que estamos en el ejército correcto. Porque ¿cuántas veces nosotros como cristianos, hermanos, dudamos? ¿Cuántas veces flaquea nuestra fe como pensando, bueno, la gran mayoría de la gente está del lado contrario, está haciendo la obra de Satanás y les va bien? ¿No será que estamos nosotros mal, que estamos equivocados? Hermanos, esta lección está diseñada para hacernos sentir, para darnos la certidumbre de que estamos en el ejército correcto, en el ejército que finalmente triunfará sobre todos los demás. Y permítanme, hermanos, entonces, compartir con ustedes algunas cosas que son básicas, que son fundamentales para que la victoria sea conseguible. Cualquier lucha, cualquier batalla, cualquier guerra que se pelee, se tiene que fundamentar en estos principios. Y nosotros, como parte del ejército de Dios, tenemos que conocer estos principios. Y tenemos que afirmarnos en ellos. Y tenemos, hermanos, que practicarlos. Y no debemos jamás olvidarlos, porque estos representan la victoria garantizada. Y el primer principio que es básico para la consecución de la victoria
es, hermanos, una alianza estratégica invencible. ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿A quién nos vamos a aliar para salir victoriosos? Eso es fundamental. Miren, hermanos, a lo largo de la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos alianzas para pelear unos hombres contra otros. Por ejemplo, Génesis 14. En Génesis 14, hermanos, se nos empieza a relatar que 5 reyes contra 4 tenían pleito. Arioc, Kedorlaomer, Sinar, Tidal. Tenían guerra, hermanos, contra Bela, Birsa, Sinab y otro más, que andaban ahí peleándose entre ellos, y entre la trifulca que armaron para poder quitarse sus bienes, para poder vencerse los unos a los otros, se llevaron, hermanos, entre las patas nada menos que al sobrino de Abraham, Lot, que vivía en Gomorra. Y dice el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró los bienes, y recobró a su pariente Lot y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Miren, hermanos, cuando pensamos en Abraham, no es cierto, hermanos, que tenemos la tentación de pensar en él como un pobre y abandonado beduino allá en el desierto, cuidando cabras, cuidando ovejas, como diciendo, bueno, cuando Dios llama a Abraham, realmente era un hombre insignificante. Pero véanlo aquí, hermanos, a este hombre, aliado de Jehová. Un hombre poderosísimo, que él solo, hermanos, puede derrotar a los 4 reyes que los otros 5 no habían podido derrotar. Él solo. De manera que Abraham no era un individuo insignificante. Él tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas y tenía mucha fuerza desde el punto de vista militar. Pero eso no es lo que le garantizó a Abraham la victoria en aquella batalla, sino que él era aliado de Dios. La fe que Abraham tenía se había visto desde muchos años antes, cuando Dios lo llama. Allá 2 capítulos antes, en el capítulo 12, cuando dice la palabra de Dios que Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y entonces sale Abraham, y lean ustedes el relato, con cuánta gente sale, con todos sus bienes. No era un individuo insignificante, pero lo que Abraham tenía sobre todas las cosas era una alianza invencible con Dios. Por eso este hombre pudo vencer a estos otros, a los cuales se les llama reyes. Eran reyesuelos comparados con Abraham. Abraham no se llamaba a sí mismo rey, sin embargo, él era aliado del rey del universo. Cuando leemos más adelante, hay tantas historias sobre esto, hermanos, de hombres que parecieran insignificantes y que aliados con Dios fueron poderosísimos. Leemos también el caso de Gedeón, allá en Jueces 7. Desde el 6 se empieza a hablar. ¿Cómo es que este hombre se alía con el Señor? Y va, hermanos, y pelea contra los enemigos numerosísimos, poderosísimos, los madianitas. Y sin embargo, hermanos, Dios lo envía con muy poca gente y sin armas. Si ustedes me dicen a mí, vas a pelear contra un ejército numeroso, armado hasta los dientes, y con lo que único que vas a pelear es, vas a llevar 300 hombres, y vas a llevar teas, y vas a llevar cántaros, y esas van a ser tus armas. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a salir a la batalla con esas armas, con semejante armamento, hermanos. Pero Gedeón estaba aliado con Dios. Y entonces, esa noche, dice la palabra de Dios, el ángel del Señor sale y destruye miles y miles de aquel campamento, y a la mañana aquello, hermanos, era un tendido de cadáveres por todas partes.
Y todo porque este hombre creyó en Dios, no en las armas, sino en Dios, y se alió con el Rey del universo. ¿Y qué diremos, hermanos, de David? Primero de Samuel, capítulo 17, empezando con el versículo 45, conocidísimo el pasaje. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y entregaré la carne de los filisteos a las fieras del campo y a las aves del cielo, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y luego dice una cosa mucho más importante: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Y dice: y Él os entregará hoy en nuestras manos. Hermanos, ¿cuánto tenía necesidad aquella congregación de comprender que Dios es el que tiene el poder? Vemos a Saúl acobardado. Vemos a los más grandes de Israel acobardados hasta que llega este jovencito, hermanos, que tiene fe en Dios, que es aliado de Dios y que finalmente, hermanos, le da la batalla a Israel por la alianza estratégica invencible que formó con Dios. Conocidísimo el pasaje. Pero ¿qué diremos de nuestras congregaciones? ¿Qué diremos del pueblo de Dios hoy en día? Que es un pueblo que también tiene que entender que el que puede finalmente dominar es Él, porque está aliado con Dios. No necesitamos nosotros tener las grandes cadenas de televisión para predicar al mundo, aunque si lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. O de radio, o de internet, o de ninguna otra suerte de ayudas técnicas para ello. La iglesia del Señor en el siglo I creció poderosamente porque tenía un recurso del cual echó mano inmediatamente. Estaban aliados con Dios. Nosotros podemos evangelizar este país y todos los países del mundo si tan solo estamos dispuestos a creer en Dios como David, a aliarnos con Él, hermanos, y hacer su trabajo sin tener todas las demás cosas que el mundo tiene para propagar sus ideas. Nosotros podemos vencerles. Bueno, pero más adelante tenemos otro caso muy interesante. Allá en segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 16, hablando acerca de Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes cuando vienen los asirios y rodean la ciudad de Eliseo y se asusta el criado? Le dice Eliseo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró y dijo: Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado, y aquí carros de guerra y jinetes alrededor, en el monte alrededor de Eliseo. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos, abrir los ojos bien, los ojos del Espíritu, para ver quién está con nosotros? Nos hace falta a nosotros, hermanos, mirar con los ojos del Espíritu, para ver que la alianza que hemos hecho es gigantesca. Que aunque nosotros veamos las turbas inmensas, las hordas inmensas de enemigos rodeándonos, y a veces tengamos la tentación de decir: bueno, todo está perdido, somos tan pocos los que creemos en esto. Comparado con toda la población de la ciudad de Houston, ¿cuántos somos nosotros? Qué tentación tan grande de dar marcha atrás, ¿verdad? Qué tentación tan grande de rendirnos, de desanimarnos, de bajar los brazos y dejarnos vencer. Nos hace falta que Dios nos abra los ojos y que nos haga ver qué alianza tan magnífica, tan gigantesca tenemos con el cielo. Acuérdense ustedes, hermanos, que los que adoran al Señor se cuentan por miles de millones. Vean el Apocalipsis, hermanos, para que ustedes queden convencidos de que no nos hemos aliado con las superpotencias de la tierra, porque Dios nos salva con espada y lanza. Su Santo Espíritu es el que da la victoria. Tenemos, hermanos, que tener esa alianza estratégica con Dios y con su ejército. Eso dijo el Señor Jesucristo cuando allá en Mateo 26, ¿se acuerdan? Cuando venían
a apresarle sus enemigos. Y saca la espada Pedro. El hermano Marcelino Rodríguez estaba hablando de ese episodio esta tarde. ¿Cómo es que tira el espadazo Pedro y le corta la oreja a Malco? Bueno, no tenía la intención de cortarle la oreja, le iba a cortar el pescuezo, hermanos. No más que aquel cabeció y tenía tan buenos reflejos que lo único que le pudo volar fue la oreja. Pero entonces el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, en Mateo 26, versículo 52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaran espada, a espada perecerán. ¿O acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que dicen las Escrituras de que así debe hacerse? Vean ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesucristo no fue entregado en manos de sus enemigos a sufrir tanto vituperio porque Él no pudiera defenderse. Lo que pasa es que era parte de la estrategia divina para vencer al diablo. El Señor Jesús podía pedir en ese momento, dice, más de 12 legiones de ángeles. Y si contamos los ángeles, como contaban en aquel entonces a los soldados romanos, una legión constaba de aproximadamente 6,000 soldados, de manera que el Señor estaba hablando de 72,000 ángeles en ese momento, cuando menos. De manera que Él podía. Y finalmente la victoria se logró. La victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado. Pero es que el Señor Jesús tenía una alianza con su Padre y la quiere tener también con nosotros. Qué interesante que Él quiera hacer esto, que el Rey del Universo, el Todopoderoso, quiera aliarse con nosotros y nos esté invitando a esta alianza. El Señor Jesús quiere que esa alianza sea sincera, sea de verdad. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice allá en Lucas 11, versículo 23? El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Él quiere que seamos sinceros, que seamos claros, que definamos, que digamos de qué lado estamos y que entremos de todo corazón. ¿Acaso no es esto, hermanos, lo que siempre pidió de su pueblo en el Antiguo Testamento y también de nosotros hoy en día? Cuando se trataba que alguien quería obedecer el Evangelio, los predicadores del siglo I siempre enfatizaban, hermanos, la necesidad de la sinceridad a la hora de obedecer. ¿Qué le dice Felipe el eunuco allá en Hechos 8:37? Si crees de todo corazón. ¿Qué le dijo allá, hermanos, en Marcos capítulo 12, versículo 28 en delante, cuando dice, y se acercó uno de los fariseos que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y hermanos, pero este hombre no se acercaba con sinceridad. El Señor le respondió porque había que responderle, porque había otros oyendo, porque había que tomar la oportunidad para enfatizar la verdad de Dios sin importar quién preguntaba. Pero este individuo no era sincero. Jesús no tiene alianza con individuos insinceros, con personas que por alguna conveniencia se acercan a Él como queriendo aprender, como queriendo estar con Él. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos tener una alianza leal con Cristo Jesús si es que esto ha de funcionar. De manera que esa es la primera premisa, la primera base para que salgamos victoriosos bajo el fuego de la prueba. Pero hay una segunda premisa, hermanos, una segunda base, y es, hermanos, el hecho de que nosotros, al tener primero una alianza estratégica, tengamos también una alianza estratégica invencible, tengamos también una conjunción adecuada de armamento y capacidades. Vamos a hablar de esas dos cosas. Primero, el armamento. ¿Qué armamento tenemos? Hemos visto la historia del Antiguo Testamento. Dios nos salva con espada y lanza. Hoy
Dios no salva con espada y lanza tampoco, ni con tanques ni aviones. Dios tiene armas mucho más poderosas que esas. Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando en Romanos capítulo 13, versículo 12 dice la palabra de Dios, la noche está avanzada y el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 7, en palabra de verdad, en poder del Espíritu, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué diremos de Efesios capítulo 6, versículo 10 en delante? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra, para que podáis resistir contra las artimañas del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue hablando de la armadura de Dios. Ese es el armamento de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego dice la palabra de Dios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dígame usted, ¿qué armamento puede haber más poderoso que este? Las otras armas destruyen lo material, las nuestras destruyen lo espiritual, que es mucho más grande que lo material. Pero hermanos, ninguna arma es suficiente. Nada vale cuando nosotros no estamos entrenados, no practicamos en el uso de estas armas. Una persona que no sabe usar un arma, fácilmente se puede matar a sí misma. Pero si ustedes son soldados entrenados, ustedes pueden usar su arma en las peores condiciones. Armarla y desarmarla con los ojos cerrados. Esa es una de las prácticas en el ejército, para que usted pueda utilizar su arma correctamente. Nosotros como cristianos también, ¿qué tanto conocemos las armas que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué tanto creemos en el poder de ellas? Ese es el problema. El problema no es que Dios no nos haya dado los pertrechos y las armas adecuadas. El problema es que nosotros, muchas veces, no somos soldados capaces. El apóstol Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 5 versículo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Está hablando un hombre que utilizó las armas de Dios poderosamente y probablemente más poderosamente que nadie. Y miren todo lo que logró. Si no fuera por este soldado, ustedes y yo tal vez no estaríamos esta noche escuchando estas palabras de vida eterna. Un hombre que supo conocer el poder de las armas que Dios había puesto en sus manos y dejó las otras. Porque él era un hombre aguerrido cuando no conocía a Cristo. Él era un hombre poderosísimo. Pero él mismo dijo, todo lo demás no tiene importancia para mí. Es basura comparado con lo que Dios me ha dado, con el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí lo tenemos a este hombre diciendo, yo ya trabajé, yo ya luché, yo ya lo logré. Pero este era un hombre sumamente diestro en el uso de estas armas. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se necesita que una persona practique diariamente para que logre convertirse en un maestro en cualquier disciplina? ¿Cuántas horas tiene que practicar un pianista, por ejemplo, para llegar a ser un gran maestro? Cualquier instrumentista, cualquier persona que se precie de ser un maestro en lo que hace, ¿cuánto tiempo tiene que practicar? Hasta donde yo sé,
los mejores maestros en cualquier disciplina practican un mínimo de 8 horas diarias. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros leer y estudiar el libro de Dios para convertirnos en armas y en herramientas útiles en las manos de Dios? Miren, hay un ejemplo muy curioso que registra la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 16. Cuando habla de la siguiente manera: de toda esta gente, habían 700 hombres escogidos, que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Dice, y contaron todos los varones de Israel fuera de Benjamín, y eran 400,000 que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, para que podamos nosotros alcanzar tal maestría, no dice a qué distancia le pegaban al cabello aquellos zurdos con la honda, con la piedra en la honda, no dice, pero la distancia que sea. Entre mis andanzas juveniles, en alguna ocasión quise yo aprender a tirar con honda. No les quiero decir qué fue lo que pasó, pero no fui muy afortunado en ese arte. Sin embargo, hermanos, cuando leemos de estos que no les fallaban el tiro a un cabello, a la distancia que sea, ¿ustedes creen que a David se le iba a escapar Goliat? ¿Ustedes creen que le iba a fallar? Mientras los demás lo miraban demasiado grandote para vencerle, David lo miraba demasiado grandote como para fallarle. Entonces, hermanos, estos hombres, ¿cuántas horas al día creen ustedes que practicaban? Porque no nacieron así. Y qué casualidad que eran 700. Eran hombres, hermanos, que se pasaban todo el día haciendo eso exclusivamente. Es decir, esos hombres tiradores con honda, que no les fallaban a un cabello con la piedra, nada más a eso se dedicaban. ¿Se imaginan ustedes en el campo de batalla lo que eran capaces de hacer esos individuos? ¿Se imaginan ustedes? Ya no digo enfrentarse a 700, a uno de esos solo. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que Jehová nuestro Dios podría hacer con esta multitud aquí presente en este recinto si todos nosotros fuéramos como esos 700 tiradores? Que todos los días nosotros estudiáramos la palabra. Oye, sí, yo sé que usted tiene que hacer muchas cosas, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer 1001 cosas durante el día. Pero ya no digo que se dedique usted solamente a la lectura y el estudio de la Biblia, pero sí que aparte tiempo. Que usted en el día diga, esta es la hora en la que yo leo, en la que yo estudio, escudriño las Escrituras. Déjeme planteárselo así. ¿Qué sucedería con la iglesia del Señor si todos los que estamos aquí esta noche eligiéramos separar 2 horas diarias, 3 horas diarias de estudio bíblico? A la vuelta del año, ¿cuánto conocimiento tendríamos? ¿Qué tan buenas herramientas de evangelismo seríamos nosotros en las manos de Dios? Nada más en el transcurso de un año. Quiero decirles, hermanos, que si hiciéramos eso, la iglesia sería inmensamente grande. Nos estamos quejando de lo que hacen otros y lo hacen mal. Pero esta es una cosa que nosotros estamos haciendo mal. No estamos practicando en serio lo que dice la palabra de Dios. No estamos estudiando la palabra de Dios. Y por lo tanto, si ponen en nuestras manos un arma, capaz que nos andamos matando solos. Así que, hermanos, piensen, ¿cómo es que aquellos individuos llegaron a hacer eso? Y lo que nosotros podemos llegar a hacer en las manos de Dios si somos estudiantes serios de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál fue uno de los problemas del pueblo de Israel? La palabra de Dios dice en Deuteronomio 17, empezando en el versículo 18, hablando del rey que habrían de tener, porque Dios se adelantó al tiempo y les dijo, va a llegar un día en que van a querer tener rey. Pongan uno de sus hermanos como rey. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá en un libro para sí mismo una copia de esta ley, del original que está en las manos de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida,
para que aprenda a temer a Jehová. Y sigue hablando cómo es que iban a venir muchas bendiciones. Cuando el rey hiciera eso, el rey se tenía que convertir, como una de sus primeras tareas, en un escriba para hacer su propia copia de la palabra de Dios. Hoy podemos ir a la librería y comprar una Biblia, pero en aquel entonces no se podía hacer eso. Bueno, el rey tenía que hacer su propia copia de la ley de Dios y leerla todos los días. Pero no fue así. Ese fue el problema de Israel. El que debió haber sido el principal, el primer estudiante de la Biblia en Israel, el rey, se convirtió en un hombre flojo, en un hombre que se olvidó de este mandamiento primero que Dios le había dado. Y como resultado de ello, el reino se fue en declive hasta que desapareció en manos de los asirios y en manos de los babilonios. Y todo, hermanos, porque no se hizo lo que Dios había mandado, no se estudió la palabra de Dios como se debía haber estudiado, empezando por el rey. Hermanos, pero es que el estudio diario de la palabra de Dios era característica de los hermanos del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Hechos 2:42? Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hechos 17, y versículo 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que hizo que la iglesia del Nuevo Testamento creciera de una manera asombrosa, una manera maravillosa, que era un pueblo que estudiaba el libro de Dios, estudiaba la doctrina de Dios. No era un pueblo que se alimentaba los domingos 2 horas en la mañana